Vamos a, en este ratico, intentar mostrar un esbozo de todas las patologías, sobre todo las que más nos comprometen o las más severas, las que de pronto ameritan remisión. Los tumores palpebres son los más comunes en seres humanos. Se dice que hasta el 25% de las malignidades en piel van a estar en párpados y un 40% de eso van a ser los carcinomas vasocelulares, que de los vasocelulares que conocemos, normalmente hasta el 95% tienen en algún momento compromiso del área ocular o del área periocular. Normalmente se puede mimetizar en algunas lesiones que vamos a intentar mostrarles, en cuáles pacientes se debe buscar biopsia o cuáles pacientes son los que nos van a hacer pensar que esto tiene un comportamiento distinto y que amerita escalar un modelo de atención más alto. Los pacientes tienen crecimiento, que vemos que hay cambio de color, que hay ulceración, que asociado a las lesiones en párpado vemos que hay pérdida de pestañas. Es en los pacientes en los que vamos a buscar, bueno, este paciente debe ser remitido, este paciente se le debe hacer una biopsia para buscar cuál es el diagnóstico definitivo. Las lesiones benignas nos pueden mimetizar, en algún momento nos pueden hacer desenfocar si es una lesión maligna o no. La lesión benigna, como su nombre lo dice, pues es muy fácil, se puede observar, si tiene algún compromiso de pronto estético o cosmético, pues se puede quitar, pero no tiene las dificultades o las posibles complicaciones que puede tener una lesión neoplásica pura. Los más frecuentes, los papilomas, todos los hemos visto, las queratosis, los quistes de inclusión. Voy a mostrarles algunas foticos que siempre he creído que en tumores vale más las imágenes que las palabras. Es una lesión muy fea, muy queratinizada, muy conocida, se llama cuerno cutáneo, pareciera pues muy escandalosa, pero sigue siendo una lesión totalmente benigna. Este es otro cuerno cutáneo, pero son lesiones que en algún momento se pueden convertir en lesiones precancerosas. Son lesiones que en la base, si no son tratadas a tiempo, puede empezar a tener transformación escamosa y se puede convertir en un escamocelular. Los papilomas, todos los hemos visto, son muy frecuentes. La verruga vulgar da en borde del párpado, puede dar inclusive en conjuntiva, puede dar en párpados superiores, son bastante frecuentes. No hay ningún cambio, no le vemos vasos sanguíneos alrededor, no hay trastorno en las pestañas. La sarcoidosis, me disculpan la foto tan borrosa, que es una acumulación de sarcoide, aunque aquí hay pérdida de pestañas, no se considera una lesión neoplásica, sino que requiere el tratamiento sistémico como lo hemos mencionado en otras patologías oculares. El quiste de inclusión normalmente son secundarios a previas cirugías, a traumas, que se produce simplemente como una lesión benigna de líquido, como les digo, no tiene ningún otro comportamiento, no tiene deformidad del margen, no tiene pérdida de pestañas. El neus, aunque ya van cogiendo un colorcito que lo hace uno ser sospechoso, es un neus, miren que sus pestañas están normales, lo que llaman neus compuesto, neus de unión. Nosotros no manejamos ese tipo de terminología. Lesiones mucho más grandes, quiste dermoide, que son de pronto compromiso de órbita, más frecuentes en niños, se manifiestan en el primer año de vida, son por trastornos en el cierre embrionario, se produce como un atrapamiento de tejido ectodérmico dentro del endodermo y se producen este tipo de quistes, son muy frecuentes en la cola de la ceja, se pueden presentar también en conjuntiva, que les voy a mostrar un casito. Entonces, de las malignas, que son las que queremos como que ustedes tengan en cuenta, que tengamos las alertas y cuáles son las que vamos a remitir. Los más frecuentes, el carcinoma vasocelular. En el orden de frecuencia, el de glándulas sebáceas y los escamocelulares, los melanomas y el sarcoma de Kaposi, y ya un poquito más raro los carcinomas de anexos y las linfomas y metástasis. El cáncer más común es el carcinoma vasocelular, es el más común en seres humanos, afortunadamente porque es el menos agresivo. Estos pacientes normalmente no hacen metástasis, no tienen compromiso ni riesgo para la vida, digamos en el 98-99% de las veces, se presentan hasta en un 60% en el párpado inferior y el resto se puede presentar en canto medio, en párpado superior y en canto externo. Tiene diferentes formas, las más frecuentes son las nodulares y las ulcerativas. Vamos a mirar foticos, que es donde más vamos a que se nos queden esas imágenes. Son crónicos, normalmente la descripción clásica del carcinoma vasocelular es una lesión nodular, circunscrita, con bordes definidos, umbilicado o ulcerado en el centro, alrededor con telangiectasis. Como les decía, son extremadamente raras las metástasis. Totalmente el borde
bien circunscrito, las telangiectasias, la luz de pronto del videoví nos quita un poquito los vasitos sanguíneos que vemos, puede ser umbilicado o inclusive ulcerado, son de aparición de larga evolución, tampoco es de años, es de meses de 3 a 6 meses por lo menos para tener el tamaño de esta lesión. Hay diferentes formas, se presentan también pigmentados. El hecho de que sean pigmentados no los hace pensar en melanoma, siempre ulcerados. El compromiso de canto es de mucho más difícil manejo. Lo que les decía ahorita con respecto a las pestañas, toda lesión en párpado o en borde de párpado que tumbe las pestañas, que da ese signo que nosotros llamamos madarosis, es sospechoso que hay un comportamiento biológico diferente. Este es un carcinoma celular, bordes definidos, aperlado. Una perla importante es una lesión de canto interno. Hasta en el 30% de los pacientes que tengan un carcinoma vasocelular en alguna parte del área periocular pueden tener otra lesión. Un 30% es un porcentaje bastante alto. Entonces no simplemente mirar pues toda esta parte. Ustedes como médicos generales obviamente ven el paciente mucho más global que nosotros. No olvidar que hasta en un 30% puede tener otro tipo de lesión, sino otro carcinoma, una queratosis que puede ser sospechosa. Se dice que el manejo, obviamente el manejo es quirúrgico con márgenes de resección de 3 a 5 milímetros, aunque no es de la competencia pues, del foro que estamos discutiendo, pero es importante que lo sepan cómo es. Esta es la resección, se hace una resección completa, se busca pues, hacer la reconstrucción, bien sea por medio de colgajos o por injertos. Yo soy más partidario de los colgajos. Estas son variedades un poquito más severas, las llamamos vasoescamosos, porque a la hora de estudiarlos tienen un componente escamocelular, pero se originan de las células basales. Lesiones que aparentemente no vemos nada, vemos como una pérdida de la anatomía del margen palpebral, que al evertirlo vemos que la lesión ya tiene un compromiso severo, no solamente de la piel, sino que también puede comprometer conjuntiva. Los vasocelulares, aunque son mucho más frecuentes en piel, también se pueden presentar en el compromiso de mucosas con una forma de participar mucho más agresiva. La típica lesión nodular, esta sí no es ulcerada, llena de vasos sanguíneos, que lo hace pensar en una lesión vascular, e inclusive hasta en una lesión melanótica, pero que patología no reportó como un carcinoma vasocelular. Miren lo que aquí se ve con más aumento, las telangiectasias son típicas, esa coloración aperlada y el hecho de que tenga sus bordes circunscritos. El carcinoma de glándulas sebáceas, este sí es mucho más peligroso, afortunadamente mucho menos común que el vasocelular, porque de este sí se mueren los pacientes. Tiene hasta una mortalidad del 20% y puede producir metástasis hasta en un 41%. Normalmente, ¿qué es lo importante? Que se puede enmascarar en estas dos patologías tan comunes que nos presentó el doctor Martínez, el chalazion o la blefaritis. ¿Cuál es la perla con este tema? Paciente mayor de 40 años que tenga un chalazion o una blefaritis crónica unilateral es un carcinoma hasta que se demuestre lo contrario. No es normal chalazion en pacientes de 60 años. Esas son enfermedades de pacientes más jóvenes. Entonces esto nos hace como pensar un poquitico. Los márgenes son más difusos. Lesiones netamente que de portero tenemos un diagnóstico de que es una lesión que está agresiva en el borde del párpado. Es un carcinoma de las glándulas de Meibonio que nos contaba el doctor. Casos tan severos como este, en que uno diría, no, pues saquemos el tumor. El tratamiento recomendado por la Academia Americana es una exenteración. Una exenteración es sacar todo el contenido de la órbita si el ojo esté bueno. Por lo que les decía, tiene una mortalidad muy alta y un compromiso severo sistémico. El mismo casito que ya habíamos visto. Blefaritis crónica, la foto está perversa, pero esto lo tenía solamente en un ojo. Si está en los dos ojos, de pronto es menos dudoso, pero en un solo ojo una blefaritis tan severa, un compromiso tan severo, es bueno remitir a este paciente, siempre tener la malicia de pensarlo. El melanoma es el 1% de los tumores de párpado, afortunadamente. Normalmente se presenta nodular, tiene un crecimiento vertical horizontal. Dice la teoría que el 40% son amelanóticos. En nuestro medio es muy difícil ver melanomas amelanóticos, es muy raro en raza negra y el pronóstico va a depender de qué tan grueso va a ser en el sentido vertical. Lesiones de menos de 1 milímetro tienen menos mortalidad y lesiones de más de 3 milímetros tienen mortalidades muy altas. Esto mata a las personas, se comporta como un melanoma de piel. Lesiones a todas aras, pues, de difícil, los bordes no son tan definidos, normalmente cursan con una lesión satélite, lesiones donde pigmento donde no llega el sol es siempre sospechoso. Lesiones ya un poquito más
más claras, ese color negro azabache que no lo tienen sino los melanomas. Los que han tenido oportunidad de ver melanomas de piel ven que no es el pigmento normal de un lunar o de un nevus. Casos obviamente severos, aquí no hay duda de que tenemos un crecimiento anormal de ese tejido pigmentario. Lesiones que pueden ser muy planas, pero también difusas. Miren que no es de bordes definidos, es una lesión que biológicamente está creciendo, tiene lesiones satélites, netamente pues confirmatorio. Lo que les decía, los melanomas, al igual que todos los tumores malignos, producen pérdida de pestañas. Lesiones tan severas que parecen casi que pintadas o dibujadas. Miren los márgenes de resección que se deben hacer para este tipo de pacientes. Los metástasis son raros, los más frecuentes son de pulmón y de seno, porque pulmón es el más frecuente en hombres y seno más frecuente en mujeres. Son muy raros cuando ya se presentan metástasis de este tipo de tumores en párpados. Ya se habla que la sobrevida del paciente por el tumor primario pues es menor de 1 año. Normalmente se tratan con radioterapia. Cosas tan severas, esto es lo que queremos evitar, que ningún tumor llegue a esos estadios tan severos, que es lo que llamamos nosotros pues fotos de tipo monstruos, pues, que a esto pueden llegar tanto las metástasis como los tumores que les hemos mencionado. Esta es una variedad muy rara de un tumor escamocelular, que así como es tan frecuente el vasocelular en párpado, el escamocelular es muy raro que se presente en párpados. Este es un caso severo que se presenta. Normalmente son variedades muy atípicas de los escamocelulares que no son tan agresivos, pero cuando se presentan así sí hay riesgo para la vida de estos pacientes. El sarcoma de Kaposi, sabemos que eso estaba descrito hace muchos años como unas lesiones en pierna y que se empezaron a ver más frecuente con la aparición del SIDA. Tengo un casito para mostrarles, la lesión violácea que puede comprometer conjuntiva o párpado. Aquí está con mayor aumento. Son raros, no son frecuentes ni siquiera en los pacientes con SIDA, cuando ya hay estadios pues, de inmunodeficiencia muy alta. Las lesiones benignas de conjuntiva son muy frecuentes, motivo de consulta muy frecuente. El más frecuente es el nevus. Se puede presentar los papilomas, como lo mencionamos al principio, glándulas lagrimales ectópicas, los dermoides. Voy a presentarles algo de eso. El nevus, ¿cuál es la diferencia del nevus de un melanoma? Un componente vascular leve, no tiene un gran vaso, bordes definidos, se ven unos pequeños quistes. Son lesiones que son de aparición normalmente en la infancia, que pueden tener en la pubertad un poquito de pigmentación. Son lesiones de observar. Así como vimos el quiste dermoide en la cola de la ceja, también se puede presentar esta lesión que es muy típica limbar, en el que es el quiste dermoide, que se puede presentar también en conjuntiva por las mismas razones. Puede tener pelitos o vellitos, por lo que les explicaba que es una lesión de tejido ectodérmico enquistado. Las lesiones malignas de conjuntiva, el más frecuente de todos es el carcinoma escamocelular, está relacionado con el sol, como mencionaba el doctor cuando hablábamos de terigio. Se dice que hasta en un 25% de los terigios podrían tener compromiso de células de carcinoma escamocelular o NIC, que es como lo que llamamos el carcinoma in situ. Los melanomas, los tumores linfoides y el sarcoma que ya mencionamos. El escamocelular es muy frecuente en el trópico, normalmente el 66% es más frecuente en hombres, se presenta o se presentaban antes, eran más frecuentes después de la sexta década. Hoy encontramos que en cualquier edad encontramos ese tipo de lesiones por el compromiso, pues por el componente tropical en el que vivimos. Son muy malignos, no da metástasis, recurren mucho, es muy frecuente que repita y son este tipo de lesiones. ¿Por qué esto no es un terigio? Miren los vasos sanguíneos. Tiene una gran vasculatura, o sea, hay un crecimiento, hay un comportamiento biológico que no es lo normal para un terigio. Son lesiones gelatinosas, pueden ser unas lesiones en placa, cosas tan severas como estas, que se ven, no, se dañó el ojito. Afortunadamente estos pacientes, esas lesiones tienen unos desmosomas muy leves y despega muy fácil, da muy buen plano y el ojo se recupera. Son lesiones netamente escamosas, el diagnóstico pues es fácil. Totalmente papilomatosas, compromisos severos, son muy ruidosos, pero que mejoran muchísimo con la cirugía. Lesiones ya tipo coliflor, compromiso pues un poquito como de la carúncula, muy severos. Unas muy pediculadas, variedades más nodulares, menos escamosa y más nodular. Como que les decía, se presenta pues como placas, papilomatoso, nodular. Tienen mucha vasculatura y eso es lo que nos hace sospechar de que esa lesión tiene algo. El tratamiento es quirúrgico en la mayoría de las veces, algunas veces complementamos con quimioterapia tópica, usamos la mitomicina y lo que les decía, mucha recurrencia. El melanoma conjuntival, este es otro como lo que de esto se muere la gente, se comporta como un melanoma de mucosas. Normalmente, ¿qué es importante?
De nuevo se presenta en un 13%, se origina en un 12% de los lunares y la mayoría se origina de melanosis adquirida primaria, lo que nosotros llamamos MAP o melanosis adquiridas con atipias y sin atipias. El 75% de los melanomas de conjuntiva se originan de eso. ¿Qué es eso? Doctor, yo tenía una manchita y esa manchita me ha ido creciendo y se me volvió así. Ese es el que hay que sospechar que sea un melanoma. Son muy raros en raza negra. Los de peor pronóstico, lo que les decía, lesiones pigmentadas donde no llega el sol, son de mucho peor pronóstico, son lesiones mucho más agresivas. Carúncula, conjuntiva palpebral, vamos a correr un poquito, a mostrarles un poquito más las fotos. Lesiones muy severas, siempre con lesiones satélites, no tiene pues duda en el diagnóstico, ese negro azabache es patognomónico. La prueba del escobillón es que lo tocamos con un aplicador y suelta pigmento, eso es casi específico de melanoma, pueden dar una pseudocápsula. Los linfoides, siempre tener en cuenta que puede tener hasta en un 10% el diagnóstico de los linfomas, lo hacemos los oftalmólogos, porque puede ser la primera lesión o la primera manifestación de un linfoma. Son unos infiltrados, la diferencia es que son bilaterales. Esto es lo típico, las lesiones rojo, salmón, bilaterales, puede tener compromiso de conjuntiva solo o conjuntiva más las glándulas lagrimales. Entre los intraoculares, los tres más frecuentes, el melanoma coroideo, el retinoblastoma de los niños y las leucemias. El melanoma oval posterior es el tumor ocular primario más común, es el que sigue después de las metástasis. Su incidencia cada vez ha aumentado. Cuando yo empecé oncología hace 10 años, veíamos 1 o 2 por año, ya estamos viendo 1 o 2 por mes. Eso está aumentando o porque los diagnosticamos más o porque desafortunadamente el cáncer sí está aumentando. Normalmente lo más frecuente es que el 80% se presenten en coroides, se puede presentar un 10 o un 15% en cuerpo ciliar y mucho más raro en iris. La mayoría son asintomáticos, son lesiones intraoculares que no producen ningún síntoma, entonces no son fáciles de diagnosticar. El hecho de que presenten otros trastornos como cataratas, hemorragias, pues nos hace pensar en eso, por eso en toda hemorragia buscamos una ecografía para descartar que no hay una lesión. Las extensiones a iris son raras, los vasos centinela, que es un vaso grueso en la esclera que nos hace pensar que puede haber una lesión intraocular. Este es un paciente con una catarata que no veíamos fondo de ojo, pero que al dilatarlo vimos que había una lesión que estaba sobresaliendo detrás del iris, un melanoma de cuerpo ciliar. Normalmente requiere toda esta batería de exámenes, el examen, la angiografía, lo más frecuente la ecografía. Cuando hay dudas en la ecografía buscamos la resonancia que es específica de tejidos blandos. Y en el manejo, la mayoría de las veces cuando son lesiones pequeñas observamos, desafortunadamente todavía en nuestro medio la piedra angular del tratamiento son las enucleaciones, sacar el ojo. Estamos trabajando ya en braquiterapia, que es colocarle radioterapia cerca al tumor. Algunos, como iris, se puede hacer resección local. Aquí desafortunadamente la foto le quita todo el pigmento, pero esta es la lesión. Otra lesión, no son tan fáciles de ver, son de pronto más fácil ver en el ecógrafo. En el ecógrafo esta es la típica imagen, una lesión en champiñón asociada a un desprendimiento de retina. Al romper la membrana de Bruch se empieza a prolongar la lesión que viene de coroides y crece hacia la parte intraocular. La meta de nosotros es salvar la vida del paciente, preservar el ojo en la medida de lo posible, pero lo importante de eso es la vida del paciente. El retinoblastoma es el tumor intraocular más común en niños y el segundo tumor en niños, la segunda neoplasia. En niños lo más frecuente son las leucemias y el segundo cáncer es el retinoblastoma. De 1 en 15.000 vivos da en cualquier niño. Normalmente esto no respeta ni raza, ni edad, ni color, ni sexo. Normalmente en promedio son los 18 meses. Retinoblastomas por encima de los 5 años son supremamente raros y esto es muy importante, el retinoblastoma da en ojos normales, son ojos normales, no son ojos chiquitos, ni grandes, ni rojos, no, son normales, ojos de tamaño normal. El principal signo es un estrabismo, el segundo signo es la leucocoria, que ya es un signo mucho más tardío que ustedes se los han enseñado, que es esto, la pupila blanca, cosas tan severas como estas, son lesiones nacaradas, intraoculares, el cristalino siempre es transparente, es muy raro retinoblastoma con catarata. Siembras vítreas, casos pues obviamente mucho más avanzados. Y esta es la pieza de patología al resecar un retinoblastoma. Compromiso severo, de esto se mueren los pacientes, esto es una emergencia oftalmológica, los pacientes deben tener definido su tratamiento en menos de 2 semanas. Esto no es como observar lesiones en un fondo de ojo muy dilatado, muy tortuoso los vasos, nos fuimos hacia la periferia, un gran retinoblastoma periférico que no es lo frecuente. Tiene una parte genética importante, por eso es que se puede presentar bilateral. Hay, digamos, como recomendación importante que todos los bilaterales siempre son hereditarios. Estos pacientes deben tener consejería genética por
por parte de algunos de nosotros los oftalmólogos, es una delección en el cromosoma 13 la que nos va a producir el gen del RB1, que es el que produce el retinoblastoma. Este es un tema más complejo, casos bilaterales severos en los que nos tocó nuclear los dos ojitos, casos severos, compromisos completos, casos muy severos. Se los muestro no para que nos dé pesar, sino para que siempre tengamos las alertas prendidas, el diagnóstico de la historia, la ecografía de la piedra angular y el TAC, porque en el TAC nos va a mostrar las calcificaciones. En la ecografía siempre veremos una lesión totalmente irregular, con una reflectividad específica, con algunas calcificaciones que son las que vamos a buscar en el TAC. Esto es patognomónico en un niño de un retinoblastoma hasta que se demuestre lo contrario. Las calcificaciones son típicas del retinoblastoma. Tiene un diagnóstico diferencial que de pronto me parece que por área del tiempo se sale un poquito. La mayoría de las veces es la enucleación. Estamos trabajando radioterapia externa, braquiterapia, también se trabaja. Hacemos todo lo posible porque el segundo ojo, cuando es bilateral, hacerle todos los tipos de tratamientos combinados para poderlo salvar. Eso es lo que no queremos, que lleguen a estos estadios tan severos en los que ya el paciente no se salva. Estos fueron casos que vi yo en el fellow, que los papás se negaron a tratarlo, vinieron 9 meses después y ya no, las cirugías eran paliativas. Esto es lo que queremos evitar. Afortunadamente ya no se presenta tan frecuente. Son casos, pues, obviamente muy severos, compromisos del sistema nervioso central. Este tumor se va hacia el sistema nervioso. Las leucemias se presentan por dos cosas, los trastornos en la retina, por las discrasias sanguíneas, por la hiperviscosidad y por las infiltraciones linfoides. En una sola diapositiva les muestro las hemorragias severas, que son en quilla de barco, las hemorragias en llama, las manchas de Roth, que son típicas infiltraciones leucémicas, la gran anemia, pues, o la gran pérdida de la vasculatura de la retina. El tratamiento de esto es de los hematoncólogos, las infiltraciones linfoides en párpados, y un poquitico de órbita, que me demoro 3, 4 diapositivas. Las neoplasias de órbita, los tumores de órbita son el 22% de los tumores oculares, pueden ser benignos o malignos, infiltrativos o no infiltrativos. Con esto funciona una cosa que llamamos nosotros la ley del 50, el 50% son benignos, el 50% son malignos, el 50% son epiteliales y el 50% son linfoides. Lesiones como estas, hemangioma cavernoso, una paciente de una ranchería, de una indígena guayú, que la echaron de la ranchería porque tenía 3 ojos, la operamos, tenía un hemangioma cavernoso muy bien circunscrito y la volvieron a recibir en la ranchería. Hipotopia, el ojo caído, la órbita bajita por una lesión en la glándula lagrimal, un adenocarcinoma glándula lagrimal en un paciente joven, caso muy raro, muy severo, un edema como poco, una limitación de la supraducción. Encontramos una lesión en la resonancia que captaba mucho, pensamos en un hemangioma. Lo llevamos a cirugía, sacamos el hemangioma muy bien circunscrito y resultó ser un angiosarcoma, un paciente que todavía sigue en observación. Muchas gracias.